Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy lunes 22 de abril. En la clase de hoy, como les comenté la semana pasada, vamos a hablar y vamos a empezar ya a introducirnos a lo que es el dimensionamiento de sistemas eólicos, ¿ya? Y el dimensionamiento, recuerden que se fundamenta principalmente, bueno, obviamente en la estimación del consumo energético que yo tenga en una determinada instalación. Ya hemos hecho hartos ejercicios de eso, por ende ustedes están al tanto y ya han podido practicar respecto a cómo hacemos este levantamiento energético, ¿ya? Cuánto energía, ¿cierto?, demanda un determinado sistema respecto a un sistema eléctrico, ¿cierto?, en alguna casa, en alguna empresa, en alguna planta, ya considerando obviamente la potencia, considerando el tiempo de uso, la cantidad de equipos que tengamos, si es que existe algún factor de carga o algún factor de uso para ir corrigiendo ese tipo de, de valores energéticos. ¿Ya? La idea no es sobreestimar el consumo de energía, porque si sobreestimamos ese consumo, obviamente vamos a también sobreestimar la potencia de esto, ¿cierto?, del sistema de generación en base a energías renovables. Así que ya habiendo dicho eso, ¿cierto? Vamos a empezar a ver esta planilla, ¿cierto? Que es esta herramienta que yo les había comentado en la clase. Ya, esta es una planilla bastante sencilla. Ya recuerden que lo que estamos haciendo es adentrándonos al dimensionamiento de sistemas eólicos en base a un dimensionamiento estático, a un dimensionamiento que no es, ¿cierto?, una simulación en ningún sentido, ¿cierto?, sino que es solamente una foto. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a hacer mediante el uso de esta planilla es principalmente estimar, ¿cierto?, en base a la distribución de probabilidad de Weibull, ¿cierto? Que nosotros sabíamos ya que el viento puede predecirse, y una vez que el viento puede predecirse en base a dos factores, ¿cierto? Predecíamos el comportamiento del viento en base a la velocidad media del viento, ¿cierto? Y al factor de forma que va a tener, ¿cierto?, esta distribución de probabilidad de Weibull. Bien, ok, entonces para introducirnos al dimensionamiento, como les dije, entonces vamos a necesitar la velocidad del viento, vamos a necesitar el consumo energético, ¿cierto?, que tiene nuestra instalación, la instalación que queramos entregar energía, y vamos a necesitar también conocer cuál es la curva de potencia de nuestros aerogeneradores. ¿Ya? Bueno, rápidamente les voy a explicar un poco cómo funciona esta planilla. Ustedes pueden ahí completar, obviamente, los datos. Y también van a poder, no sé, en el caso que estemos, por ejemplo, considerando una máquina de 5 kilowatts, ustedes pueden hacer eso. Esto no afecta al cálculo, así que no se preocupen, si quieren lo llenan, si no, no. Aquí ustedes tienen la velocidad media del viento, el factor cierto de forma, Weibull K, la altitud del sitio donde estén, el wind shear exponent, que ya vamos a hablar de él, la altura donde fueron medidas, ¿cierto?, la velocidad de viento, cuál fue la altura de la torre, ¿cierto? O cuánta altura va a tener la torre, ¿cierto?, del aerogenerador, y el factor de turbulencia. Luego de eso, esta planilla, si ustedes se fijan, la información que vamos a completar dentro de esta planilla va a ser la información de esa columna, ya de la columna B, lo que yo acabo ya de marcarles en amarillo. Y esto, lo que les voy a marcar en color verde, son los resultados, ¿ya? Es decir, eso no se toca, son las fórmulas que ya están incorporadas en la planilla y que van a hacer, ¿cierto? Y que van a mostrar los cálculos que hagamos en base a la estimación de la producción energética del aerogenerador. ¿Qué nos va a dar? Bueno, nos va a dar, ¿cierto?, el promedio, ¿cierto?, de la velocidad de viento, pero ya corregida, obviamente considerando el factor de turbulencia, considerando otros factores. El factor de densidad del aire, vamos a tener, por ejemplo, cuál es la potencia promedio de salida, ¿cierto?, cuál es la producción diaria energética en kilowatts hora, y este que es el valor más importante del valor anual, ¿cierto?, de energía que el aerogenerador podría producir. ¿Ya? Entonces la energía diaria, la energía anual, la energía mensual y el porcentaje de operación, ¿cierto?, que va a tener este aerogenerador, el porcentaje de tiempo, es decir, cuánto tiempo esta máquina va a estar generando algo de energía. ¿Ya? Bueno, cualquier cosa, si ustedes se fijan, bueno, aquí están las instrucciones de cómo hace el cálculo esta planilla. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos la fila donde vamos a calcular cuál es la probabilidad de tener ciertas velocidades de viento. Aquí tenemos desde 1 hasta 20, ¿cierto? Metros por segundo. Es decir, lo que vamos a hacer es calcular aquí cuál es la probabilidad de tener velocidades de viento 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, 3 metros por segundo,
acuérdense, como yo les decía, que la energía va a ser igual a la potencia por el tiempo, ¿cierto? Pero en realidad, como sabemos que los sistemas eólicos tienen un sistema, o varía, ¿cierto?, la potencia, eh, en base, y esto es lo que podemos ver, por ejemplo, en una curva de un aerogenerador, ¿cierto? Ustedes pueden ver que la potencia de salida de este aerogenerador, que está en el eje de las X, ¿cierto?, va variando con cada velocidad de viento. Por lo tanto, ¿cómo sabemos cuánto tiempo hay una determinada velocidad de viento, o cómo sabemos, ¿cierto?, cuánta parte del día va a estar esta máquina funcionando a una determinada potencia? Y eso lo hacemos estimando la probabilidad de tener una velocidad de viento de 2 metros por segundo, 3 metros por segundo, 4, 5 y así sucesivamente. Esto ya lo habíamos visto, chicos, en clase, por ende no voy a retomarlo. Si usted tiene alguna duda en particular me la puede hacer, ¿ya? Pero como les digo, esto ya yo se lo expliqué. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que la energía, cuando el aerogenerador funciona a 1 metro por segundo, ¿cierto?, va a ser ¿qué cosa? A la potencia cuando el aerogenerador trabaja a 1 metro por segundo, ¿cierto?, a 1 metro por segundo, por el tiempo al que el aerogenerador trabaja a 1 metro por segundo. ¿Sí? Esto ya también lo hicimos, ustedes en la prueba tuvieron la oportunidad también de practicarlo, ¿sí? Porque fue algo que entró en la última evaluación de proceso que tuvimos, ¿ya? Pero, y esto usted debería repetirlo para cada una, ¿cierto?, de las velocidades de viento posibles, que vienen tabuladas, ¿cierto?, en términos de, que vienen tabuladas en base, perdón, a la curva de potencia de los aerogeneradores. O sea, para 1 metro por segundo tenemos esa potencia, y por eso nos interesa saber, ¿cierto?, cuál es la potencia del aerogenerador que va a estar trabajando en base a tener, ¿cierto?, esas velocidades de viento que están acá identificadas, ¿ya? Bien, entonces esta planilla de cálculo va a tomar la potencia, ¿cierto?, del aerogenerador. ¿Y de dónde saca la potencia? Ah, la potencia la saca de la curva, ¿cierto?, de potencia. Y es por eso que yo tengo acá, si ustedes se fijan, esta es la pauta de la evaluación anterior. Voy a copiar ese gráfico de esa curva de potencia del aerogenerador y rápidamente voy a llenar, que ustedes lo que deberían hacer en la actividad que van a tener al final de la clase. Entonces, para 1 metro por segundo, si ustedes se fijan, ¿qué potencia voy a tener? 0, ¿cierto? Watts. Para 2, 0 watts. Para 3 metros por segundo estoy más o menos como en los 45, ¿no? 45 watts, perfecto. En el 4 metros por segundo estoy como en 90 más o menos, ¿no? Sí, más o menos 90 watts. Esto es relativamente, o sea, usted tiene que ser lo más preciso posible, ¿ya? Pero entendemos que cuando las curvas de potencia se expresan de esta forma, es un poquito difícil, ¿cierto?, el estimar específicamente cuál va a ser ese porcentaje, o sea, esa potencia, perdón, ¿ya? La 5 metros por segundo tenemos más o menos 150 watts, perfecto. 6 metros por segundo, estoy acá, 6, estoy ¿a cuánto? A 280 más o menos, 180 watts, perfecto. 7 metros por segundo, estoy ahí, más o menos 420, ok, 420 watts. A 8 metros por segundo tenemos 600 watts. A 9 metros por segundo tenemos 700 watts. A 10 metros por segundo tenemos, pongámosle como 740, ¿no? ¿Sí? A 10 metros tenemos 740 watts. A 11 metros por segundo tenemos más o menos 770, ¿ok? Sí, porque teníamos 700 con 9, 740, 770, sí, está bien. Y para 12 metros por segundo le vamos a poner 790. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy en la curva de potencia, escribiendo para cada velocidad de viento, ¿cierto?, cuál es la potencia que le corresponde a esta curva del aerogenerador. Recordemos que todos los aerogeneradores tienen curvas distintas, por lo tanto esta es de un modelo particular que yo encontré en internet. Usted cuando esté trabajando y cuando esté ya diseñando sistemas, por ejemplo, de potencias medias y bajas, lo que va a hacer es que va a tener ya su proveedor o va a trabajar con los equipos, por ende esta información usted la va a tener, ¿ya? 13 metros por segundo tenemos, ¿cuánto? 750 más o menos, sí. 750 watts. Con 14 metros por segundo tenemos 700. 15 metros por segundo tenemos 600.
16 metros por segundo tenemos 500. Y 17 metros por segundo tenemos 400 watts. Perfecto. ¿Ok? Acá eso lo pueden completar con cero, la verdad no es relevante. Si ustedes se fijan, chicos, bueno, acá está el cálculo de la potencia en kilowatts. Y acá el gráfico rápidamente se me hizo, ¿cierto? Es un poco lo que ustedes pueden ver ahí. O sea, debería ser más o menos la misma curva, ¿sí? Lo que hace la planilla Excel es tabular, ¿cierto? Hacer este gráfico para las potencias que están acá en base a las velocidades de viento. Y una vez que yo ya tengo esto, fíjense que todas estas potencias en kilowatts se me pasaron acá a la tabla. ¿Ya? Entonces, ahora estamos listos para poder pasar al siguiente paso, que es calcular cuál es la probabilidad que voy a tener, ¿cierto? Para esa velocidad de viento, ¿cierto? Considerando qué cosa. La velocidad ya corregida, que es la velocidad media del viento corregida, y el factor de forma Weibull-K. Bien, esto nace, acuérdense chicos que también lo vimos en clase, cuál es la probabilidad, ¿cierto?, que voy a tener para una velocidad de viento, por ejemplo, de 1 metros por segundo, 2 metros por segundo, que es el X, ¿cierto?, en base a la distribución de probabilidad de Weibull. Y aquí están los factores que ya hemos conversado, la velocidad de viento, está el factor de forma y el factor de escala, ¿cierto? Es decir, ese Weibull-K que les comenté y la velocidad media del viento. Lo que la planilla hace es justamente eso. Si ustedes verifican la fórmula, ¿cierto?, lo que hace es calcular manualmente, ¿cierto?, la distribución de probabilidad de Weibull que tendría SX, 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 ¿ok? Entonces, pero para eso necesitamos, ¿cierto?, completar los inputs que están en esta planilla. Si usted se fija, más abajo aquí están las instrucciones. Si usted no le pega mucho al inglés, no se preocupe. Lo que puede hacer siempre es abrir, ¿cierto?, el traductor de Google, ¿ya? Y copia esto. Bien, y ahí está en inglés a chino, no, no quiero chino, quiero español. En español, espérenme. Ahí está. Oh, se me corrió. Español, ahí está. ¿Cierto? Entonces, ustedes se fijan, utilice las velocidades medias anuales de viento, si no las conoce, asuma el factor de Weibull-K igual 2, ¿cierto? Esto es lo que corresponde a la distribución de Rayleigh, pero usted también puede hacer, o sea, si no conoce la distribución de Weibull, debería usar un factor 2, o bien, por ejemplo, para sitios costeros, use el 3, por ejemplo, use el valor 4 para sitios, por ejemplo, con regímenes de viento mucho más fuertes, ¿ya? Entonces vamos a tener que el valor de Weibull-K va a estar comprendido principalmente entre el 2 y el 4, ¿ya? Como yo no conozco aquí cuál es el tipo de terreno, porque no he ido a terreno, estoy haciendo una proyección, ¿cierto?, muy inicial de la demanda. Acuérdense que esta planilla no va a ser suficiente para desarrollar un proyecto. Ya aquí estamos solamente haciendo estimaciones de cuánta es la producción energética que podría tener un determinado aerogenerador. ¿Ya? Ok. Entonces, la velocidad del viento, voy a ir rápidamente, por ejemplo, el explorador de la explorador Universidad de Chile, ¿cierto? El explorador eólico. La próxima clase vamos a tener lo mismo, pero utilizando Redscreen, por si acaso. Ya, eso va a ser un poquito más preciso y vamos a usar datos de la NASA, no datos del explorador eólico. Pero bueno, yo me voy a ir acá, ¿cierto? Seleccioné cualquier ciudad, voy a irme entonces al reporte, ¿cierto? Voy a tomar la altura de 16 metros, ¿cierto? Y voy a generar el informe. Ahí tengo que esperar unos minutos que aparezca el informe. Sí, a veces se demora un poco esto, pero está trabajando. Entonces, una vez que tenga esa velocidad de viento, voy a mientras seguir completando. El Weibull-K, voy a considerar un Weibull-K 2. ¿Cuál es la altitud del sitio? Ya tengo que verla en el lugar. El mismo reporte, ¿cierto?, de la Universidad de Chile me va a entregar esa altura. Ahí está el reporte listo y ahí está el reporte. Bien. Entonces, el lugar que yo seleccioné, tengo una altitud de 313 metros. 313 metros, ¿cierto? Esa altitud en metros, si usted se fija, es la altitud en metros sobre el nivel del mar.
Acá está. ¿Dónde está? Bueno, ahí está, ¿cierto? La altitud del sitio es metros sobre el nivel del mar, por si acá. O sea, esa es la altitud que yo estoy poniendo del sitio donde estoy instalando. El Wind Shear Exponent es un indicador que me dice la velocidad, o que habla de la velocidad con la que la velocidad del viento va cambiando con la altura. ¿Ya? Y eso también son datos que yo puedo sacar bien teóricos. ¿Ya? Usted se fija, el exponente de ensayadura del viento es mejor asumido como 0,18. Para terrenos difíciles o con alta turbulencia, usted puede usar 0,22, o para terrenos muy lisos en aguas abiertas, usa 0,11. Entonces, usted se fija, tenemos un valor mínimo, ¿cierto?, de 0,11, un valor máximo de 0,22, que son los valores que la bibliografía, ¿cierto?, la literatura me recomienda. Y un factor óptimo para sitios. Acuérdense que yo no estoy conociendo este terreno, no he ido nunca a terreno, no he ido a mirar, solamente tengo fotos que saqué de Google Earth, y eso obviamente no es suficiente muchas veces para el desarrollo de proyectos, va a depender obviamente de la potencia de esos proyectos. ¿Ya? Entonces voy a utilizar aquí el 0,18. ¿Ok? Bien. La altura del anemómetro es obviamente la altura, ¿cierto?, donde se tomó esa medición de la velocidad del viento. ¿Se acuerdan cuando le puse bueno, veamos acá en todo caso, la altura del anemómetro es para datos utilizados para la velocidad promedio del viento? Si no conoce usted 10 metros, ¿por qué? Porque generalmente tenemos datos de velocidad de viento que vienen de estaciones meteorológicas o que están en los aeropuertos, ¿cierto? Y generalmente esas mediciones se hacen a los 10 metros. Pero yo no necesito hacer eso, ¿por qué? Porque cuando yo le puse, ¿cierto?, aquí generar reporte, le dije a 16 metros, ¿ya? Esa fue la altura, por ende yo voy a poner aquí, altura del anemómetro 16 metros, ¿ya? La altura de la torre, que es la que está ahí, puedo yo elegir. O sea, vamos a tener torres que van a estar instaladas entre los 4 y los 16 metros, probablemente, ¿cierto?, dependiendo de la potencia de los equipos. Ya, este va a ser un equipo chiquitito, yo estoy hablando de un equipo que tiene menos de 1 kilowatt de potencia, por ende lo voy a instalar a 8 metros. ¿Ya? Y finalmente el factor de turbulencia, que es el que me están pidiendo acá. ¿Ya? Me voy de nuevo para que entiendan bien. Ustedes se fijan, el factor de turbulencia es una reducción de la turbulencia, ¿cierto? La variabilidad del sitio de los factores que influyen en el rendimiento. Ya se incorporó, ¿cierto?, en el modelo la turbulencia. Entonces, pero usted de igual forma, ¿cierto?, puede usar el 0% para sitios de nivel con obstrucciones limitadas, o sea, sin mayores turbulencias. Un menos 0,10, un 10% negativo para sitios planos, ¿cierto?, y despejados en aguas abiertas. O para un 0,05, ¿cierto?, para colinas o terrenos montañosos. Yo voy a usar un factor de turbulencia, tampoco conozco, así que voy a usar 0, ¿ya? Este factor, usted se fija, es una celda porcentual. Usted lo que tiene que ingresar acá, ¿cierto?, es menos 10%, ¿ok? O 5%, 15%, ¿ya? Porque esa celda, voy a poner por ejemplo un 5, esa celda entrega valores o está formateada para hacerla desde el punto de vista porcentual. Bien, y me falta sacar, ¿cierto?, de mi informe el dato por la velocidad del viento. ¿Ya? Y tengo, por ejemplo, el medio diario anual, tengo 3,3 metros por segundo, con más o menos 0,2. ¿Ya? Voy a utilizar ese 3,3 como la velocidad promedio del viento. 3,3, pero la velocidad real que voy a utilizar para el cálculo no es 3,3, sino que 2,91. ¿Por qué? Porque estoy corrigiendo esa velocidad del viento, considerando el Wind Shear Exponent, considerando la altura del anemómetro, considerando la altura de la torre. ¿Ya? Por ende, la velocidad real que yo voy a tener va a ser de 2,91 metros por segundo. ¿Qué más hizo la planilla? Si ustedes se fijan, calculó la probabilidad que tengo de tener las velocidades de viento, es decir, tengo un 0,02% de tener una velocidad de viento del 10%. Tengo un 16% de probabilidad de tener una velocidad de viento de 4 metros por segundo. ¿Sí? Un 16,77 de 4 metros por segundo. Acá, respecto a la probabilidad, ya esta planilla, si ustedes se fijan, lo que hace es calcular, ¿cierto?, la potencia. O sea, considera, ¿cierto?, que yo para 1 metro por segundo voy a tener el 17% de la potencia que la máquina está generando a esa velocidad. ¿Ya? Por ende, hace este cálculo y me calcula la potencia neta, ¿cierto?, que va a tener este aerogenerador. Tenemos dos formas. Yo les voy a mostrar aquí la pauta de corrección de la prueba anterior. ¿Se acuerdan que yo les había dado esa velocidad de viento y la probabilidad?
Ok, ustedes tenían que escribir la potencia, ¿cierto? La potencia del aerogenerador. Entonces tenemos el método 1 y el método 2. El método 1, en el cual vamos a calcular, ¿cierto?, el porcentaje de la potencia, que es lo que hace la planilla de cálculo ahora, ¿ya? Si ustedes se fijan, la potencia neta va a ser, o sea, si yo tenía, por ejemplo, para 4 metros por segundo, tenía un 17% de tener esa velocidad de viento, y la máquina está entregando un 90%, yo lo que voy a tener como potencia real para 4 metros por segundo va a ser un 15,3 watts, ¿ya? Y no los 90, ¿ya? Porque solamente va a ser un 17% de eso. Entonces, si yo tengo la potencia neta y tengo el tiempo de funcionamiento, que son 24 horas al día, puedo calcular la potencia, ¿cierto?, por el tiempo, y eso me va a dar la energía. ¿Ok? Pero también podría eventualmente hacerlo en base al tiempo, no a la potencia. Ustedes se fijan, tengo aquí las mismas probabilidades de viento, tengo esa es la potencia del aerogenerador, pero lo que yo voy a hacer, ¿cierto?, es calcular ese 8% respecto del tiempo total que está funcionando el aerogenerador. Y ese tiempo total que está funcionando el aerogenerador es 24 horas. Por ende, este va a ser, por ejemplo, el 17% de 24 horas. ¿Ya? Este va a ser, por el 4,8 es el 17% también de 24 horas. Ese 2,64 es el 11% de 24 horas. Por ende, si yo sumo acá, voy a tener 24 horas, ¿cierto? Pero distribuidas porcentualmente en base a la velocidad de viento. Y, como les digo, el método 2 sería calcular directamente la potencia que entrega total el aerogenerador por el tiempo real. ¿Ya? Es lo mismo, ya ustedes denle una vuelta, pueden rehacer los ejercicios de la prueba, los hicimos en clase, pero de todas maneras ustedes siempre pueden rehacerlo. ¿Qué es lo que hace entonces esto? Va a calcular el porcentaje respecto de asociado a la probabilidad de viento, ¿cierto? Pero respecto de la potencia máxima del aerogenerador, calculando la potencia neta. ¿Ya? Por ende, si ustedes se fijan, yo ya tengo los cálculos de salida. Este aerogenerador anualmente es capaz de producir 478 kilowatts hora, ¿cierto? Una energía mensual de 40, ¿cierto? Y un tiempo de operación del 31,5%. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes sean capaces de ver, por ejemplo, que un determinado aerogenerador funcionando en las condiciones que ustedes conocen, que van a ser las condiciones del lugar donde se hacen las instalaciones, ¿ya? Con la velocidad de viento media, siempre, chicos, y este modelo tiene una limitante que está incluso dicha más abajo. La limitante es que usted tiene que usar, ¿cierto?, las velocidades promedio, ya sean mensuales o anuales, ya la velocidad media del viento, no valores diarios. ¿Por qué? Porque el viento, ¿cierto? O yo voy a poder predecir en base a una distribución de probabilidad de Weibull, ¿cierto?, la velocidad del viento, siempre y cuando los periodos no sean cortos. ¿Ya? En periodos cortos las distribuciones de Weibull no se ajustan, principalmente la velocidad de viento no se ajusta del todo a una distribución de Weibull, pero sí lo hacen en formas mensuales o anuales. ¿Ya? Esa salvedad hay que tener. Entonces, yo ya hice con mi cliente cuál era el cálculo energético, es decir, por ejemplo, tenía un requerimiento de 600 o de, por ejemplo, kilowatts hora al día, 1,3, ¿cierto? Yo tenía, por ejemplo, 1 kilowatt o 1000 watts hora al día de consumo energético, por lo tanto, este aerogenerador sí me serviría. ¿Por qué? Porque diariamente produce 1,3 kilowatts hora. ¿Ya? Bien, entonces, ya para poner a prueba lo que acaban de aprender, ¿sí?, en este video, vamos a presentar la guía de ejercicios, ejercicios dice, ¿eh? No, no es de ejercicio, es de ejercicios, ya, 5. Entonces las instrucciones: estima el consumo energético de su casa, detallando las potencias, tiempos de uso, factores de carga o uso, ¿cierto?, de los equipos electrónicos conectados. Yo quiero que usted haga acá un cuadro, ¿cierto?, de carga, en el cual me diga, por ejemplo, cuál es el equipo, ¿cierto?, la cantidad de equipos que tiene, ¿cierto?, la potencia en watts, ¿cierto?, el tiempo de uso en horas, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, si tenemos algún factor de carga o factor de uso que usted ya sabe cómo estimarlo, entonces, ¿qué va a hacer? Y esta va a ser la energía, que la puede calcular en kilowatts hora, en watts hora, ¿ya? Watts hora. Ahí está. Por ende, si ustedes se fijan, aquí voy a poner, por ejemplo, un televisor, ¿cierto? Tengo dos televisores con la potencia de 100 watts cada uno, ¿cierto?, que están funcionando 4 horas al día. Ahora, están funcionando siempre al 100%, pero el factor de uso yo les pondría, por ejemplo, un 0,07. ¿Por qué un 0,7 o un 70%?
porque es muy raro que en mi casa, por ejemplo, estén funcionando los dos televisores al mismo tiempo. Por ende, si yo calculo la energía diaria que consumen los dos televisores, estaría sesgando el valor real, porque no están prendidos todo el día, ¿ya? Entonces la energía va a ser igual a la cantidad por la potencia, por el tiempo de uso, por este factor de carga y por este factor de uso. Ya son 700 watts hora los que yo voy a consumir con estos televisores. Y así usted sigue para cada uno de los equipos que tenga en su casa. ¿Ya? ¿Cómo podría eventualmente saber si está bien o si está mal? Usted se va a una boleta, ¿cierto? Energética mensual de Enel, ¿cierto? Usted toma esa boleta y va a ver que esa boleta le va a decir cuánta es la cantidad de energía, por ejemplo, que usted consumió al mes, que debería andar por, no sé, póngale unos 250 kilowatts hora, ¿ya? Si usted divide esa cantidad al día, ¿cierto? Esto lo divide, por ejemplo, por el número de días que tiene, hoy día estamos en abril tiene 30 días, estamos consumiendo principalmente, estamos consumiendo 8,3 kilowatts hora al día, ¿ya? Entonces esa es una forma de saber si la proyección que usted hizo de su consumo diario anda más o menos cerca de lo que le está cobrando la distribuidora. ¿Bien? Ok, entonces, utilizando el explorador de la Universidad de Chile, quiero que saque la información del viento para la comuna de Pelarco. Entonces nos vamos a ir acá nuevamente, vamos a buscar, usted puede perfectamente en el reporte, ir a Pelarco, ahí, poner la latitud, la longitud, ¿cierto? Usted sabe aquí a qué velocidad el viento sacar y luego genera el informe. Una vez que tenga el informe, ¿cierto? Va a tener todos los datos, tanto de la altura, va a tener los datos de velocidad media anual del viento, ¿cierto? Promedio diario. Entonces usted ya sabe cómo hacer eso. Luego con el aerogenerador que yo le estoy dando, el modelo HI, el Huaying Wind Power, ¿cierto? De 5 kilowatts. Quiero que use la planilla de cálculo revisada en clase para estimar justamente esa velocidad del viento. ¿Dónde está esa ficha técnica? Acá, en la misma guía que yo le subí, ahí está la ficha de potencia, por ende usted debería ser capaz de pasar esta información a la planilla de cálculo, ¿ya? Necesito, chicos, que me manden esta clase del lunes 22 de abril, por lo tanto, necesito que antes de que la clase termine, ¿cierto? Usted vea el video, para eso le toma más o menos media hora, 35 minutos, y luego va a tener el tiempo restante de la clase para poder hacer esta actividad, la cual van a tener que dejar mandada antes de que la clase termine. La clase termina, no lo olviden, a las 20:30 horas del día lunes, ¿ya? Por tanto, voy a recepcionar los trabajos, ¿cierto? Al correo trabajos.jppd@gmail.com. Ese es el asunto que tienen que ponerle, ¿ya? Se hace en forma individual y también recuerden que esto va a ser evaluado, ¿ya? Los trabajos solo se van a aceptar hasta las 20:30 horas porque, como les digo, esta clase, que es virtual, pero reemplaza a la clase normal, presencial, ¿ya? Así que usted tiene el deber también de asistir a esa clase, ¿ya? Cualquier cosa, chicos, yo voy a estar igual conectado. Si es que tienen dudas, me la pueden hacer. Toda la información va a estar colocada previamente en el ABA, ¿ya? Entonces, eso, espero que hayan podido tener una idea, ¿cierto?, de lo que es esta introducción, ¿cierto?, al cálculo energético asociado a el uso de aerogeneradores, ¿ya? En respecto, por ejemplo, del cálculo de la probabilidad, ¿cierto?, de Weibull para las distintas velocidades de viento que están asociadas a una curva de potencia, ¿ya? Eso, ¿ya? Muchas gracias y que tengan una buena semana, chicos. Un abrazo.